Muy bien, y en nuestra agenda música y Juan Pablo Di Leone. Juan Pablo Di Leone se presenta el jueves a las 9:30 en Circe, Córdoba 4335. Di Leone toca flautas, armónica, piano y canta. Y ha tocado, claro, durante 12 años junto al Chango Farías Gómez. Fue invitado a shows y grabaciones por artistas como Rubén Rada, Aca Seca, Juan y Luna, Francisco Fantoruso, entre muchos otros. Éxito muy importante del cine argentino, Relatos Salvajes, de Damián Cifrón. Quiero detenerme en esta película, usted lo veía allí, Leonardo Sbaraglia, actúa Ricardo Darín, Oscar Martínez, Erika Rivas, actores notables, realmente notables. Son 6 capítulos, no están conectados entre sí los 6 capítulos. Y la vi 2 veces ya la película, cuando concluye una de las funciones a las que asistí, alguien me dice: Quiroga, ¿no le parece muy violenta la película? Bueno, no es menos violenta que la realidad. Esto es algo que quiero decir. Tiene, como la realidad, humor. Tiene un ritmo frenético. Hay momentos, sobre todo en el capítulo que protagoniza Leonardo Sbaraglia, donde uno tiende a bajar la vista. Y es una reflexión también sobre la palabra. Por ejemplo, en ese capítulo, un señor pintón, como es Leo Sbaraglia, bien vestido, con un auto importado, se le pone delante un autito, la verdad, destruido, que lo maneja alguien que es lo contrario del personaje que interpreta Sbaraglia. ¿Qué le dice? Le dice: negro de mierda. Bien, a partir de ahí, lo que va a ocurrir, que no se lo voy a contar, es del orden de la tragedia, pero el disparador es el no cuidado de la palabra, el creer que decirle algo al otro no tiene consecuencias. Por supuesto, de ninguna manera, no justifico todo lo que pasó en ese capítulo, como tampoco el capítulo extraordinario que interpreta Rita Cortese. No se trata de discutir, como se pretende en estos días, si la mano propia está bien. No, la mano propia está siempre mal, punto, ya lo dije. Ahora, mostrar la complejidad del ser humano, por qué el ser humano accede a niveles de violencia tipo Ricardo III de Shakespeare, que quizás nunca hubiera imaginado que podía acceder a esos niveles de violencia, tiene que ver con el universo en el que vivimos, tiene que ver con lo que hablábamos con García Canclini, ese momento donde nos sentimos extraños, la burocracia, la corrupción. Cuidado, cuando hablo de burocracia, corrupción, no estoy hablando, como también se ha pretendido, de la Argentina contemporánea. Estoy hablando del mundo contemporáneo, de eso estoy hablando, del mundo contemporáneo. La corrupción, la burocracia, el no cuidado de la palabra, el no cuidado del otro generan películas como la de Cifrón, aplaudida en Cannes, con muchos premios, generan una radiografía del mundo contemporáneo. Y el último capítulo, que fue cuestionado por parte de la prensa, que tiene que ver con un casamiento y con lo que generan los celos enfermizos, por supuesto, a partir de que una fiesta se convierte en algo bastante particular, allí Cifrón desarrolla un estilo de grotesco muy poco frecuente en el cine argentino y logra, en ese capítulo, que insisto fue el más cuestionado, para mí es uno de los mejores, logra casi una pieza absolutamente en sí misma, con mucho de teatral. Bueno, les recomiendo Relatos Salvajes, y hice un parate porque es una película que es un suceso, un notable éxito de taquilla. Seguimos con otro tema que tiene que ver con el teatro y el Circuito Nacional de Teatro, que incluye 62 espectáculos argentinos, 18 internacionales. Allí están Alquimia por la compañía El Negro y el Flaco, Ángel de la Guardia por Teatro Luis Poma. Bueno, muchísimo material y algo muy importante, recorren todo el país. Es decir, que no es algo que ocurre en Buenos Aires únicamente, para nada, que en realidad ocurre en distintas
lugares de la Argentina y nos permite en algún punto hacer un diagnóstico y tener una idea de lo que ocurre con el teatro. Ahí están las imágenes de este circuito nacional de teatro que a mí personalmente me apasiona. Y por último, el Festival de la Luz en el Centro Cultural Recoleta. También, les cuento, no es únicamente en el Centro Cultural Recoleta, también el Festival de la Luz son muestras en toda la Argentina, no únicamente en el Centro Recoleta, donde sí, por supuesto, hay muchas. Es el 25 aniversario del Festival de la Luz, 178 muestras de más de 500 autores provenientes de 31 países en 45 ciudades. Esta es la historia, todo con acceso libre y gratuito. Qué increíble, ¿no? La importancia que tiene la fotografía hoy en el arte contemporáneo. Estamos viendo obras de arte. Y de la fotografía nos vamos al teatro. ¿Qué teatro? El que está en los márgenes, el teatro que a mí más me apasiona. Es más, le digo, el único teatro que realmente me apasiona. Gente joven y talentosa. Esto está bueno, ¿no es cierto? Pablo Caramelo. Sí. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Todo bien? Todo bien. La vida compartida es el título de la obra que dirigís y que escribiste. Así es. ¿Es así? Sí, así es. Y vamos a presentar a los amigos. Vamos a empezar por Luciana Serio. Luciana ¿Sí? Serio, ¿Cómo sí, se llama tu tal. personaje? Mi personaje no tiene nombre. No tiene nombre. Una particularidad Ninguno de de la los obra. personajes. María Biau. Tampoco tiene nombre. Tampoco, pero sos María Pero yo Biau, soy ¿no es María, cierto? sí. César Riveros, ¿cómo estás, César? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Y Pablo, ¿qué te has propuesto con este espectáculo? Que entre un auto en escena, digámoslo. Los de Velódromo. De ver el misterio. Sí. Bueno, en principio un poco lo que vos adelantaste, la idea de entrar en contacto con unos discursos políticos reales, históricos, de la década del 70. En este caso son discursos del Parlamento argentino en el homenaje póstumo al presidente Perón. Y yo quedé como muy hechizado por esa verba, por esas construcciones léxicas, barrocas. Y a su vez tenía como la preocupación de ver qué pasaba con ese tipo de discursos en manos de la juventud revolucionaria. Entonces ese cruce entre discursos muy elaborados, una palabra muy barroca, muy construida, y estos jóvenes de los cuales siempre se espera que transformen el orden de las cosas. Bueno, ese fue el inicio de la investigación y el inicio del trabajo con los chicos. Luciana, ¿cómo vivís algo tan lejano a vos? Digo por tu juventud, lo mismo, la de todos ustedes. Esto es más mi generación, ¿no?, que la de ustedes. Por eso digo, ¿cómo lo vivís? ¿Qué te suena? ¿Cómo le suenan esas palabras que a mí me sonaban bastante vacías, te cuento? Ajá. La verdad es que no sé si lo vivimos como algo tan lejano. Durante el proceso de investigación hablamos mucho del tema, vimos muchos videos y bueno, Sí, tratamos, se apropiaron del material. Nos apropiamos del material como jóvenes, digo, como esto que decía Pablo de los jóvenes revolucionarios. Como época no vivida, me refería a eso, es una época que no vivieron. Que no vivimos, claro, Exactamente. pero sí nos contaron mucho. Claro, padres. Nuestros padres, nuestros abuelos, y bueno, con Pablo también hablamos mucho del tema y como te decía, vimos videos y después, bueno, nos lo apropiamos como pudimos con nuestro intelecto y con nuestra sensibilidad como actores. María, ¿qué podemos decir del cambio que se opera en los cuerpos en el espectáculo? Comienzan de una manera, no voy a contar todo, van terminando de otra manera. Sí, hay una degradación, hay un cambio, hay una mutación y eso es algo de lo que se trabajó y uno de los objetivos a contar, ¿no? ¿Qué sucede cuando esta palabra queda vacía, cuando estos cuerpos ya no tienen esa fuerza, cuando ya no hay un lugar de resistencia y sin embargo hay que seguir, ¿no? ¿Cómo se sigue?
Y el cuerpo continúa, amén de los silencios. El problema es cómo continúa también. Eso es algo que hemos intentado abordar a lo largo de la obra, ¿no? Digo, como unos cuerpos en un comienzo muy activos, muy presentes, con este lugar de la palabra que hablaba Pablo recién, de esta construcción así como pomposa. ¿Y qué pasa cuando se va desvaneciendo? Se va cayendo todo. ¿Cómo lo ves, César? Y nosotros pusimos, en realidad la propuesta desde un principio fue tomar la revalorización un poco de la palabra. Y lo que, uniendo a lo que hablaba Luciana, a nosotros no sé si nos fue tan lejano el poder decir estos textos, sino que en realidad nosotros nos ubicamos en esta fecha, en esta época, más que nada para poder captar el fervor, ese apasionamiento que había, esa ideología, sostenerla al mango, ¿no? Ir bien arriba. Y no creo que fue tanta la información que nos dio Pablo también desde un principio, desde lo que quería construir, que a nosotros no sé si nos teníamos como mayor trabajo en el decir, en el cómo o dónde generar ciertas potencias, los ciertos niveles desde un lugar técnico, pero al mismo tiempo entendiendo este apasionamiento, el fervor, la furia de un principio, para después caer, hacer el contraste con el vacío, ¿no? La degradación de estos cuerpos, el cómo se va evaporando. Pablo, ¿qué pensás de la obra como teatro político? Y me parece que sí, que claramente pretende ubicarse en ese lugar. De todas maneras, me parece que a diferencia de cierta tradición de teatro político, la propuesta es generar resonancias o un nivel metafórico que impide que entrar en zonas didácticas en relación a cierto realismo social o ese tipo de tradición que se apropió de ese repertorio. De todas maneras, yo creo, como Brecht, en la idea de instruir y entretener. En todo caso, hay algo ahí de la obra que me parece que está bueno, que pretende entrar en ese lugar de revalorizar el repertorio teatro político sin renunciar a crear el espectáculo con sus efectos y sus zonas poéticas y bueno, y que ellos como generación también tengan esa experiencia. Y la presencia de la muerte. Porque claro. Finalmente no sé qué se puede contar y qué no. A veces digo qué cuento y qué no cuento, ¿no? Pero digamos que todo gira en torno a un féretro, esto sí lo podemos decir. Sí. Es decir, la presencia de la muerte en nuestra historia en las últimas décadas ha sido constante, ¿no? Sí. El féretro. En el 83, por supuesto, se corta esto, ¿no? Porque pasamos del horror de la dictadura a la democracia. Pero somos una sociedad que tiene una relación con la muerte bastante particular, ¿no? Sí, claro. De hecho, tenemos dentro de nuestro ADN histórico cierta peripecia de los féretros, ¿no? Hay algo en relación a los féretros ilustres con sus trayectos un poco ominosos y en este caso, para nosotros era como el objeto principal. También hace un viaje el féretro en la obra. Hay una reconversión, una metamorfosis de ese objeto. Claro. Y esa era también ¿Les costó encontrar un código de actuación no realista como es el que interpretan ustedes? No, hemos laburado mucho, hemos trabajado mucho y hemos investigado distintos lugares que en función de la hipótesis que trabajábamos íbamos probando qué era lo que convenía sin atentar contra el relato y contra las cosas que a nosotros nos interesaba trabajar. La idea de no tener nombre, ¿no es cierto? ¿Cómo se articula con la idea de personaje? Y en realidad cada uno de los personajes tiene su característica y uno les fue encontrando pequeñas cosas y pequeños detalles que hacen a la construcción. Y después, bueno, está la visión y el que completa el espectador que lo ha visto de diferentes maneras. En mi caso, bueno, lo planteamos como la sobreviviente de alguna manera. Claro. Y bueno, y uno se va aferrando de esas cosas para ir terminando de construir el personaje. ¿Y en tu caso, María? En mi caso es el recorrido el que va armando el personaje. Digo, no es siempre el mismo el que está. Digo, entonces uno también va mutando y en esa mutación se va transformando en distintos otros personajes, ¿no? Como si
Digo, me parece que la idea del anonimato viene en función de esto, de poder encarar y poder ocupar distintos lugares en función del momento que se esté viviendo. César, ¿cuándo es en función? Mira, vos te pregunto. Mira, hacemos función... ¿Cuándo laburás? ¿Cuándo laburás? Los viernes a las 23 horas en el Teatro Abasto Social Club, que está ubicado en Yatay 666, casi esquina Sarmiento. Ahí estamos todos los viernes a las 23 horas. La vida compartida. Pablo, no es tu primera obra. En este lugar, en este rol, sí, con tanta contundencia, sí. Sí. Pero es una ocupación provisoria del rol, ¿eh? Todavía me interesa más actuar. De todos modos, digo, es un buen lugar, yo a ellos los conozco bastante como actores, me parece que algo de la situación grupal que también ayudó a contar esta historia. Sí. Viernes, repitámoslo. 23 horas, Abasto Social Club, Yatay 666, completan el elenco Diego López, Federico Iglesias. Muchas gracias. Nos reencontramos en cualquier momento para ver buen teatro. Así que recuérdelo, La vida compartida. Lo busca en Alternativa Teatral o en la red y allí lo va a encontrar. La vida compartida, un muy buen espectáculo de teatro. Enseguida regresamos, hay más en Otra Trama por la televisión pública. Hay un sillón para morirse. No defiendas un gigante sin cabeza. Ven a mis filas y encontrarás tu grandeza. Cronopia, abre la puerta.